Muy buenas noches, Dios los bendiga, la gracia de Dios sea con todos ustedes en esta preciosa noche de 27 de diciembre del 2023. Estamos terminando el año, estamos concluyendo esta etapa que Dios nos ha permitido vivir y estoy seguro que ha sido de mucha bendición para ti, y aunque haya sido un año no tan fácil o complicado, ¿verdad? Pero hemos visto la mano de Dios. Podemos decir Ebenezer. Hasta hoy Dios ha estado con nosotros, así que podemos tener plena confianza en la bondad y en el amor de Dios. Eh, Gloria al Señor por este año que está por concluir y empecemos el próximo 2024 con toda la actitud, con todo el corazón, con toda la fe, con toda la pasión para servir a Dios, sabiendo que Cristo está a punto de regresar por su iglesia. Entonces este es el ánimo, la motivación que necesitamos para seguir adelante, porque Él nos ama por encima de todo y lo menos que podemos hacer es responder ese amor con toda nuestra fuerza, sirviéndole con todo nuestro corazón para buscar su presencia. Así que bienvenidos a este podcast. Vamos a continuar con el tema de los 12 desiertos, sin antes agradecerte por tomarte el tiempo y estar con nosotros. Y recuerda, no olvides comentar, dar like y ayudarnos a compartir para que nos ayudes a vencer el algoritmo y podamos llegar a muchas más personas y podamos bendecir a las personas con el mensaje verdadero del Evangelio, con la doctrina de orden divino que Dios nos ha dado para edificar a la iglesia de las maneras correctas, para que esté lista cuando la trompeta suene y Cristo venga. Aleluya. Bueno, vamos al tema. Gloria al Señor. Hoy veremos, continuaremos con los 12 desiertos en esta octava parte, ¿verdad? Que Dios nos permite compartir en el desierto de Sin, ¿verdad? Gloria a su nombre. Y gloria a Cristo. Bueno, hablamos, si recuerdas, de los fundamentos, gloria al Señor, que es fe, esperanza y amor, gloria al Señor, ¿verdad? Y cada uno tendrá 4 principios y tenemos este pensamiento. Caminemos por los 12 desiertos y conozcamos las disciplinas y los principios que Dios quiere establecer en nosotros, sabiendo que Él ya pasó y tiene la clave de la victoria para cada situación que nosotros podamos pasar. Por eso es tan importante que podamos tener este estudio, gloria al Señor, para que independientemente de la situación que estemos pasando, podamos encontrar el recurso con el cual salir lo antes posible, con el cual salir, ¿verdad?, de una manera más rápida. Gloria al Señor, encontrando el principio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. En primer lugar, vimos el desierto de Shur. Este es el primer desierto por donde el pueblo de Israel fue conducido. Es el primer desierto donde el pueblo de Israel fue llevado por Dios. Una vez que salen de Egipto, son llevados a este desierto. Gloria al Señor, que como recordarás, vimos que significa muro o pared, donde Dios traería la disciplina de la negación, ¿verdad? Para enseñar el primer principio, gloria a su nombre, el principio de la sumisión al señorío de Cristo. Como recordarás, platicamos que no es lo mismo decir simplemente que Jesús va con nosotros, que Jesús es el Señor, sino en definitiva tú y yo tenemos que tenerlo de una manera práctica. Jesús debe ser nuestro Señor de una manera real, clara y concreta, perdón, sabiendo que su bondad es para siempre. Ahora, recuerda, porque cuando hablamos de la sumisión al señorío de Cristo, amados, vamos a descubrir algo, un principio muy elemental para cada uno de nosotros, y es que no solamente Dios quiere llevarnos a un tiempo de comunión, ¿verdad? Y comunión es cuando tenemos un tiempo de oración en la iglesia. Por ejemplo, todos los días tenemos oración, ¿verdad? Vía Zoom y Facebook, de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Este es un tiempo de comunión que tenemos como iglesia.
ahora que estamos en la transmisión del podcast, bueno, tenemos un tiempo de enseñanza y es un tiempo que aumenta la comunión con Dios, ¿verdad? Aumenta nuestro conocimiento de la palabra de Dios, somos edificados. Pero cuando caminamos en el principio del señorío de Cristo, Dios va a llevarnos a un tiempo de intimidad. Y este es el tiempo que apartamos para estar tú y yo solos con Jesús. Y este tiempo de intimidad es donde solamente tú y yo estaremos con Dios, cada quien a solas con Dios, y donde Dios hablará a lo profundo de nuestro corazón y tocará lo profundo de nuestro ser. Así que cuando entendemos el principio de la sumisión al señorío de Cristo, vamos a ser llevados por el Espíritu Santo a la intimidad. Y esto nos llevará a conocer más profundamente al Señor. Yo recuerdo el pasaje donde el Señor Jesús, cuando habla respecto a la oración, le dice a los discípulos, si recuerdas, tú cuando ores, entra en tu cuarto, en lo secreto. Y cuando tú traduces del original esta palabra, es para darme a entender, a la traducción del español actual, es como si el Señor Jesús les dijera que entraran como en un armario, como en un closet, ¿verdad? No sé en tu país cómo sea la palabra correcta, como se diga, es donde se guarda la ropa, ¿verdad? Y donde uno en la mañana va y toma lo que decide vestirse ese día. Si tú notas, no es una habitación espaciosa, por lo regular es un lugar pequeño, donde solamente cabían dos personas, tú y el Señor, de manera hipotética, claro, ¿verdad? Porque el Señor es omnipresente y lo llena todo en todos, sino en el ejemplo, para darme a entender es que en ese tiempo de intimidad es donde vas a encontrar el secreto de Dios y donde muchas cosas van a cambiar y vamos a tener una perspectiva de Dios correcta, más cercana. Y podemos decir como Job, o pudiéramos decir como Job dijo, esa frase que debe de desafiarnos de una manera tremenda, ese pensamiento que Dios dio a Job y escribió y dice, porque de oídas te había oído. Y aquí entra el proceso de la intimidad. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me responderás. Este nivel que habla Job solamente lo podemos encontrar en un tiempo de intimidad con Dios. Así que yo te animo a que puedas buscar al Señor con todo tu corazón y puedas tener este tiempo de intimidad con Dios, ¿verdad? Para conocerlo cada vez más. Recuerda que el Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros, ¿verdad? Él está en ti y puedes encontrarlo en todo momento. Bueno, gloria al Señor. Vamos a continuar. Gloria a Cristo. Vimos en segundo término el desierto de Sin. Si tú recuerdas, platicamos que Sin significa un lugar de acantilados y es un desierto entre Shur y el Sinaí. El pueblo piensa que todo está bien, pero Dios sabe respecto a sus inconvenientes, así que va a traer una segunda disciplina para establecerlos en su amor. Recuerda que estos primeros 4 desiertos van a hablarlos de los 4 principios del amor que están reflejados en el aposento alto de la Pascua. Ahora, vimos 2 aspectos. Número 1, vimos que el hambre empezó a afectarlos y que lo que traían de Egipto se acabó. Su camino estaba cerrado entre acantilados y Dios quería que voltearan hacia arriba para reconocerlo a Él. Y yo quiero que tú notes este principio en el desierto y en las crisis que Dios permite que vivamos, que Dios permite que tú y yo pasemos, tiene un propósito muy, muy especial y es que tú y yo volteemos hacia Dios, para que tú y yo podamos encontrar nuestra dependencia total, perdón, y absoluta hacia Dios, para reconocerlo a Él. Ahora, el pueblo de Israel simplemente sin comida iban a morir. La disciplina de la provisión era necesaria para corregir sus prioridades. Y cuando todo parecía terminar, Dios les alimentó con maná. Recuerda que cuando ellos parecía que iban a perecer, Dios les suplió, porque recuerda que platicábamos que el trato de Dios nunca tendrá que ver con la provisión alimenticia. Dios es un Padre bueno. Dios tratará con su pueblo de 1001 maneras, pero, perdón, siempre quedará salvaguardada la provisión económica.
alimentaria, ¿verdad? Gloria al Señor. Y vemos aquí el principio del dar de Cristo, que es el mismo maná que descendió del cielo. Gloria a su nombre. En segundo lugar, vamos a ver que el pueblo no atendió a Dios y se mueven sus deseos carnales, así que guarda del maná desobedeciendo a Dios, pensando solo en sí mismos, pero el maná se les aguzana. Recuerda que Dios le dijo que tomaran del maná, salían al campo a tomar solamente lo que consumirían ese día. Inclusive habló de las medidas, del gomer que recogiera cada uno. Y dice la Biblia que el que tomó de más quedó satisfecho, el que tomó menos, perdón, quedó satisfecho. Pero algunos desobedecieron, el pueblo desobedeció y tomaron para sí más de lo que podían comer para el día siguiente, literalmente pensando, ¿qué tal si Dios no nos provee mañana? Y esto es un pensamiento muy terrible porque la enseñanza que Dios quiere darnos aquí en este desierto de Sin, en segundo lugar, es que Dios quiere ser nuestro sustento cada día, que podamos tener la certeza y la confianza de su amor, que podemos recibir de Él cada día, que Dios es fiel y para siempre su misericordia. Gloria a su nombre. Ahora, número 3, recuerda también que si hay alguna duda al respecto, estamos aquí transmitiendo en vivo en 3 plataformas, en Facebook, YouTube e Instagram, y próximamente vamos a poder transmitir en Twitter o lo que es X. Pero si hay alguna duda, escríbelo en los comentarios y trataremos de resolverlo inmediatamente. Gloria a su nombre. Así que recuerda que Dios quiere ser el sustento cada día de su pueblo, para que tú lo conozcas día a día al Señor. Número 3, vemos aquí la enseñanza en el pueblo de Israel, ¿verdad? El sexto día ahora debían recoger el doble del maná, pues el séptimo día no caería maná por ser el día de reposo. Mira lo que dice aquí en tu pantalla. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogía conforme a lo que había de comer, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés, ¿verdad? Dios quería, amados, enseñarles a depender de su amor y ver sus milagros de provisión, para que supieran que Dios les quería enseñar su reposo y ellos pudieran saber que realmente Dios es el que los santificaba, no el día, sino Dios mismo era el que los santificaba. Éxodo, gloria al Señor, un segundito. Un segundito, amados. Aquí un detallito con la presentación. Que me da un segundito. Siempre hay problemas cuando estamos transmitiendo en vivo. Pero bueno, un poquito de paciencia solamente. Gloria al Señor. Bueno, pero vamos a la Biblia, a Hebreos, capítulo 4, en lo que abre y luego se pudo guardar bien.
Te voy a pedir que tú puedas buscarlo ahí en tu Biblia, Hebreos, capítulo 4. Y vamos a leer en el versículo 2 al 4, dice, ya lo volví a subir, denme un segundito a ver si ya aparece. No, algo pasó. Denme un segundito, por favor, déjeme ver si puedo hacerlo de otra manera. Un minutito, por favor. Aquí estamos, no se me desesperen, un segundito. Bueno, creo que aquí estoy compartiendo pantalla. Bueno, lo vamos a ver hoy así, para que tú puedas tenerlo. Hablamos de este principio, ¿verdad? Tercer día, sexto día deben recoger doble maná y Dios quiere enseñarles a depender de su amor. Éxodo 31:13 dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Dios mismo es aquel que quería santificarlos, el que quería demostrarles que Él es su santificación y que el esfuerzo propio nos estorba para recibir de Dios. El esfuerzo propio estorba para que tú y yo podamos recibir aquello que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Ahora sí vamos a Hebreos, capítulo 4, versículo 2 al 4, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Gloria a su nombre. Ahora, Hebreos, aquí mismo en el capítulo 4, pero ahora en el versículo 9 al 11 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga
en semejante ejemplo de desobediencia. Gloria al Señor. Ahora, yo quiero que notes esto. Hay un reposo que la Biblia nos marca para ti, para mí. Y siempre va a haber una guerra entre el esfuerzo propio y el reposo. Va a haber una guerra en poder hacer las cosas en la manera de Dios, en poder hacer las cosas en los propósitos de Dios y el querer ayudarle a Dios. ¿Verdad? Porque hemos encontrado dichos, ¿verdad? Que no son bíblicos, pero que al fin y al cabo en algún momento pueden afectar a la iglesia o el pensar de la iglesia, ¿no? Aquel que dice ayúdate que yo te ayudaré, o otro más coloquial que dice el que madruga a Dios le ayuda, y a veces bajo el pensamiento queremos ayudarle a Dios. Y el reposo, si bien no es jamás no hacer nada, porque el reposo nunca se debe confundir con una situación de holgazanería, porque la Biblia es clara, donde nos invita, y recuerdas la palabra que le dio a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. El reposo no es otra cosa sino movernos, amados, en la voluntad de Dios. ¿Dónde vamos a encontrar reposo? Dios nos dé gracia para en temas futuros poder hablar de las verdades del reposo, pero hay 7 maneras de entrar en el reposo de Dios. Y la primera de ellas es fe en la palabra de Dios. Es donde tú y yo podemos confiar, no solamente creer en Dios, sino creer a Dios, creer en lo que Dios dice en su palabra, sabiendo que Dios es poderoso para hacer todo, absolutamente todo lo que Él ha dicho. Y esto en sí mismo debe de darnos paz y debe darnos confianza. Entonces, este es el principio para entrar a la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios, tú y yo vamos a encontrar las maneras en las que Dios obra, las maneras en las que Dios se mueve, las maneras en las que Dios nos pide a ti y a mí que podamos caminar. ¿Recuerdas aquel texto que mencionábamos en los primeros capítulos del podcast, donde la Biblia dice que sus caminos notificó a Moisés? Y si recuerdas, yo te mencionaba que para mí era muy confuso ese texto, era muy complicado de entender, hasta que por fin Dios en su misericordia y en su gracia me dio entendimiento, y no es otra cosa más que el caminar en las maneras de Dios, es lo que Dios ha establecido, donde no le debemos de ayudar, sino simplemente fluir en lo que Dios tiene. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Perdón. ¿Qué nos va a dar balance en esto? ¿Qué nos va a dar balance para poder tener reposo? Bueno, algo que nos va a dar balance son 4 cosas y ojalá puedas anotarlas. Es hacer las cosas o hacer la cosa correcta, en la manera correcta, en el tiempo correcto, con la ayuda correcta. Estas 4 cosas nos van a dar balance, nos van a dar equilibrio. Y entonces tú te verás entrando y caminando en el reposo de Dios. Porque cuando hacemos la cosa correcta, de la manera correcta, en el tiempo correcto, con la ayuda correcta, entonces, por ende, tendremos los frutos correctos. Y si estamos en los frutos correctos, estarás de acuerdo conmigo, tendremos paz. Si no estamos caminando en los frutos correctos, no vamos a tener paz, vamos a tener inquietud. Ahora, cuando hablemos de este tema del reposo, veremos 7 maneras de entrar en el reposo, pero también veremos 7 fuentes de inquietud o 7 maneras de salir del reposo. Y la primera de ellas es la incredulidad. La segunda manera de entrar en el reposo, y solamente mencionaré 2, ese es el esfuerzo propio. Dejar de hacer las cosas en nuestras maneras y en nuestras fuerzas. Y podemos ver estos ejemplos miles y cientos de veces en la Biblia. Josué en aquella guerra con Amalek, si tú recuerdas cuando oró que el sol se detuviera en Gabaón y la luna en Ascalón, fue moverse en el reposo de Dios. Hizo lo que tenía que hacer, que era orar, confiar y pelear la buena batalla, pero el sol lo detuvo Dios. O cuando Caleb esperó el tiempo y fue a conquistar Hebrón, lo hizo en el reposo de Dios, en las maneras de Dios. Y vemos esto en cada héroe de la fe. Reposo en Dios no es no hacer nada, sino reposo en Dios es movernos en la voluntad de Dios. Así que este reposo Dios nos da, Dios nos lleva para poderlo asimilar todos los días, poder asimilar lo recibido.
y poder movernos en la manera de Dios. Y bueno, tú puedes preguntar, bueno, pastor, ¿y cómo puedo moverme en la manera de Dios? Bueno, a través de la Biblia. La Biblia nos va a dar los lineamientos, la Biblia nos va a dar las maneras para que tú y yo podamos andar, ¿verdad?, de las maneras que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Cristo. En cuarto lugar, aquí en esta enseñanza, aquí en Sin, gloria al Señor, vemos que en Refidim, que es parte del desierto de Sin, Dios suplió su sed por primera vez, amados, haciendo brotar agua en la roca. Vamos a Éxodo, capítulo 17, versículo 1 al 7. Gloria al Señor. Está ya en tu pantalla. Bueno, está un poco más pequeño por la situación que falló un poquito aquí la aplicación, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Si no lo alcanzas a ver con claridad, bueno, puedes buscarlo en tu Biblia, Éxodo 17, 1 al 7. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin. Estoy intentando hacerlo un poquito más grande. Por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo, bueno, una vez más, altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, nota, a la crisis inmediatamente brota lo que hay en su corazón, que es la murmuración. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb. Golpearás la peña y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Wow. ¿Qué pensamiento tan complicado del pueblo de Israel? El pueblo de Israel diciendo, ¿estará Jehová con nosotros o no? Wow, qué tremenda situación. Porque nota a estas alturas del partido, a estas alturas del desierto, ya habían salido de Egipto, ya habían visto las plagas, ya habían visto la provisión del maná, ya se había abierto el mar, amados. Esto que para nosotros es tan increíble, tan impresionante, este milagro que sobrepasa todo pensamiento y entendimiento, ya había sucedido. Y aún podían preguntarse si Dios estaba entre ellos o no. Que pudiera decir qué necesidad tan grande, qué incredulidad tan grande. Pero eso debe hacernos reflexionar en la actitud que nosotros podemos tener ante la adversidad. Esta fue la reacción que el pueblo de Israel tuvo en medio de la adversidad, en medio de la crisis, en medio de las situaciones complicadas. Nota esto, porque en medio de la crisis, y nota el propósito de los desiertos, porque las crisis va a aflorar lo que hay en el corazón. Por eso es que tú y yo tenemos que mantener el temple y la confianza en todo momento en Dios, para saber que en cada situación Dios va a obrar. Que cuando todo está bien está sencillo decirlo, pero cuando las cosas no van tan bien es cuando nosotros tenemos que demostrar esa fe a nosotros mismos, no que tengamos que demostrarle a nuestro hermano, ni siquiera que tengamos que demostrarle a Dios absolutamente nada.
porque Dios nos conoce y Dios se compadece de nuestras debilidades, sino es un acto de demostrarnos a nosotros mismos que tenemos la capacidad de crecer, de ir adelante, confiando en Dios y teniendo, como dice la Biblia, estos ejemplos para no caer en semejante situación de desobediencia. Aquel lugar sería llamado Meriba o lugar de rencilla, porque en el corazón de ellos dudaban del amor de Dios y de sus maneras para establecerlos en sus principios. Yo quiero preguntarte, y yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? Y evidente. Yo te pregunto, ¿tú sabes que Dios es bueno? Y bueno, yo creo que todo cristiano, todo hijo de Dios, su respuesta evidente va a ser, claro que Dios es bueno, y podemos decir, para siempre su misericordia, Él es bueno por siempre y para siempre. Pero entonces, si Él es bueno, debemos de confiar también que sus planes para nosotros son buenos. Debemos de confiar, perdón, que los planes del Señor para nosotros también son buenos. Así que esta noche yo quiero invitarte a que podamos confiar plenamente y podamos descansar en Dios de lo profundo de nuestro corazón, sabiendo que Dios es bueno y confiando con todo nuestro ser que sus planes para nosotros son buenos. Y yo sé que alguien pudiera decirme, pastor, pero entonces, ¿por qué estoy viviendo estas situaciones? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy pasando, estos desiertos, estas complejidades, esta enfermedad o esta crisis o esta carencia? Bueno, para eso estamos viendo los desiertos. Noten el primer desierto, es el desierto de la negación para que tú establezcas el señorío de Cristo, para que tú establezcas a Dios como prioridad. Y en este segundo desierto de Sin, si estás pasando algo semejante, para que tú puedas conocer el dar de Cristo, para que tú puedas saber que lo más grande, lo más glorioso, Dios ya te lo dio en Cristo Jesús. Y que podamos quitarnos de la mente el pensamiento de que lo mejor de Dios está por venir. Escúchame, lo mejor de Dios ya vino y es Cristo Jesús. Y entonces podemos ir más allá creyendo en lo que dice la Escritura, que como Dios no nos dará con él todas las cosas. Gloria a su nombre. ¿Y cómo no nos dará con él todas las cosas? Porque lo mejor de Dios ya vino y es Cristo Jesús. Y esto pasó hace 2000 años. No hay algo más grande que pueda venir. Es Cristo Jesús lo más grande, lo más glorioso, lo más maravilloso. Y si para ti esto no es suficiente, si para ti esto no es pleno y no llena tu corazón, es porque no conoces a Cristo Jesús. Yo quiero invitarte a que pases tiempo de intimidad con Cristo, para que conozcas de Cristo, para que te enamores de Cristo y sepas que no hay nada más glorioso que Cristo Jesús. Y poder creer que si Dios te ha dado a Cristo, ¿cómo no te dará con Él absolutamente todas las cosas? Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Dios va a quitar lo que estorbe para recibir de Él, para que podamos entrar en su reposo. Dios va a quitar esas rencillas en nuestro corazón para que podamos aprender a caminar en sus maneras. Dejemos de dudar y ser establecidos en los principios de Dios. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Creo que ahora nos queda claro a qué se refiere, ahí en Refidim, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Qué texto tan difícil, hermano. Lo primero es que el Señor dice, el mensaje claro del Espíritu Santo, escucha hoy la voz de tu Dios.
Escucha hoy la voz de tu Dios. Yo quisiera preguntarte esto. ¿Qué tanto escuchas la voz de tu Dios? ¿Qué tanto escuchas la voz del Padre? Y no me refiero simplemente a escuchar voces, ¿verdad? Como a veces, desafortunadamente, producto de la ignorancia, se caen los extremos y a veces se ve tan ridículo, hermanos. Discúlpame, pero se ve tan ridículo cuando la gente dice, Dios me dijo que abría la puerta. Dios me dijo que diera un paso a la derecha. Yo no dudo que Dios pueda hablar, lo más mínimo, pero a veces se ha caído en un absurdo que para justificar los deseos del corazón, para justificar los propios planes, si se dice Dios me dijo, lo cual está muy lejos de la realidad. Que siempre que sea el Dios me dijo, tiene que tener un propósito de glorificar a Dios. No porque alguien te diga Dios me dijo, significa que fue Dios. Eso es terrible, hermanos, porque se han levantado muchos apóstatas, falsos profetas, que a la menor provocación dicen Dios me dijo, y dicen una sarta de barbaridades fuera totalmente de orden y de las maneras de Dios. A veces puedes decir, pastor, no es un pensamiento muy cerrado, pues quizá, pero es lo que la Biblia enseña. Siempre que hay una palabra de Dios va a ser para glorificar a Cristo, nunca para satisfacer ningún deseo de algún apóstata hijo de Babilonia. ¿Cómo puedes escuchar tú la voz de Dios? A través de la Biblia, hermano. ¿Quieres escuchar a Dios? Lee la Biblia y vuélvela a leer. Unas personas tienen en moda andar leyendo otros libros. Específicamente unas personas un día me dijeron, pastor, ya leyó el libro de Enoch. Sí, ya lo leí. El 1, el 2 y algunos otros. Dice, está súper interesante, pastor. ¿Y qué opina? Lo que opino es que tienes que leer más la Biblia, porque si no tienes el fundamento claro de la Biblia, vas a ser confundido. Yo recuerdo que una persona me dijo, no, es que a mí no me confunde nada. Bueno, no te confunde nada, eso tú crees, pero tu pensamiento cambia porque comienzas a escuchar y a ver cosas para la cual no estás listo. Y no estás listo simplemente no por una cuestión de capacidad, sino pues por una cuestión de falta de conocimiento de la Escritura. El apóstol Pablo nos advierte que tenemos que estar listos. Y la forma de estar listos, amados, para presentar defensa es a través de la Escritura, de la palabra de Dios. Alguien me dijo un día, yo quiero escuchar a Dios. Y yo le dije, bueno, lee la Biblia. Y me dijo, pues es que yo quiero escuchar a Dios de una manera audible. Bueno, pues pon la Biblia audible, ahí ponen el audio, ahí te dan las aplicaciones, y ponla en audio y así vas a escuchar a Dios. La manera más precisa, hermanos, de poder escuchar a Dios es a través de la Escritura. Y eso nos va a mantener despiertos. Y claro, Dios te habla a través de los mensajes, a través de las conferencias. La profecía más segura está en la Escritura. Lo primero que dice el apóstol Pablo aquí es, si oyereis, oí su voz. Y el primer fruto de escuchar la voz de Dios, de estar en la Escritura, es que tu corazón no va a estar endurecido. Vas a tener un corazón tierno para escuchar los caminos de Dios, para escuchar todo aquello que Dios tiene para ti. Dice, no endurezcáis vuestro corazón. Y ahora te da la advertencia, te da el ejemplo. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde vuestros padres me tentaron, me probaron y vieron mis obras por 40 años. Ellos vieron la sombra que les daba la nube que se movía todo el tiempo. Ellos vieron la columna de fuego que los alumbraba y les daba calor en la noche. Ellos vieron el maná por 40 años. Ellos vieron brotar agua de la piedra, que es increíble, asombroso. Ellos vieron cómo su calzado no se desgastaba, ellos vieron cómo su ropa no se desgastaba, ellos vieron cómo el Señor traía sanidad. Y aún así su corazón seguía aferrado a Egipto. Y dice el versículo 10, un juicio terrible, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Nota, aquí Dios no dice que andan vagando en el desierto. Aquí el Señor dice que andan vagando en su corazón. Y una persona cuando no tiene su fundamento
concreto en la palabra, cuando no tiene su fundamento concreto en Cristo, cuando no tiene su fundamento concreto en el Señor, va a estar vagando de ideas en ideas. Y mismo en Hebreos, tú recuerdas, veremos más adelante, la Biblia dice que no seamos como niños. Hay dos vertientes a los niños, al niño, ¿no? Uno dice que seamos como niños, pero en la inocencia, en el corazón puro, en la fe. Pero en otro pasaje dice que no seamos como niños en lo inmaduro, en el desconocimiento, en la falta de capacidad de decisión. Que no seamos como niños llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que con astucia, en filosofías humanas usan el error para desviar el corazón de la gente. Eso es vagar en el corazón, no tener una idea clara. ¿Y quién vaga? Bueno, y lo vuelvo a decir una vez más, va a tener una cuestión de estar vagando en su corazón aquella persona que no tenga el fundamento firme de la palabra de Dios. Y vuelve a decir esta palabra, y no ha conocido mis caminos. Es decir, aquella persona que está vagando en su corazón no ha conocido las maneras de Dios. Y eso es lo que Dios quiere llevarnos, amados. A que tú y yo podamos crecer, podamos madurar y podamos conocer sus maneras. ¿Sabes cuál es la iglesia que Dios va a bendecir si está edificando? Aquella que rinde su voluntad para hacer las cosas en las maneras de Dios. Hoy, desafortunadamente, aquellas que se llaman iglesias y que ahora ya ni siquiera se quieren llamar iglesias, por moda se llaman clubs, centros cristianos, centros culturales y no sé cuántos nombres para disfrazar, dicen, y un modelo no religioso. Son todo, tienen razón, porque pueden ser todo menos iglesia. Pero yo quiero recordarte que por quien el Señor viene es por su iglesia, por aquella que está siendo edificada por el Espíritu Santo. ¿Recuerdas a Hegai, aquel eunuco que hermoseó a aquella mujer para presentarla con el rey Asuero? ¿Recuerdas? Gloria a su nombre. Y de la manera en que Hegai hermosea a Esther, así el Espíritu Santo está hermoseando a una iglesia verdadera, aquella por la que Cristo viene. Y tú dirás, bueno, es un poco radical pensar que el nombre afecte. Bueno, un poco de levadura leuda toda la masa, hermanos. Y las desviaciones no comienzan grandes, sino vas bien y te desvías un poquito, 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 y cuando te das cuenta ya hay total desviación. Y esto es porque el hombre quiere añadir en sus maneras y en sus modelos lo que le parece bien. Y esto se ha caído en una realidad. Hoy desafortunadamente se toma la basura del mundo para establecerlo en la iglesia. Y lo que la iglesia necesita es volver al modelo de la iglesia nuevo testamentaria en el libro de los Hechos. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Yo recuerdo que hace muchos años Dios habló a nuestro corazón una palabra y dijo que Él iba a hacer todo para volver el modelo de la iglesia, el libro de los Hechos, de predicar en las casas. Y nota, tuvo que venir una pandemia para que volvamos al modelo de la predicación en las casas. Hoy a través de las redes sociales, a través de las plataformas virtuales, hoy estamos predicando en las casas. Hoy tú puedes tener la libertad de, si así lo quieres, y tienes el llamado de servir a Dios, nada te limita para que lunes, miércoles y viernes, o por lo menos un día a la semana, invites a tus vecinos. Dile, te invito a un programa, dura 1 hora, y estás teniendo un culto en tu casa. Nada te limita a hacer eso. Pero a veces batallamos para conectarnos. Tenemos que crecer en la responsabilidad para
servir al Señor con todo nuestro corazón. Porque el Señor viene por una iglesia que trabaja también. Una iglesia que está dispuesta a hacer su voluntad. Ahora, este pueblo no conoció sus caminos, no conoció sus maneras. Y lo terrible, hermanos, de que el Señor siempre que habló de sus maneras, acabó en una situación terrible. El pueblo de Israel en esta ocasión no entró en la tierra prometida. No entró en el reposo que Dios tenía. Pues si recuerdas, cuando David quiso traer en pos de sí el arca del pacto, hizo un carro nuevo, no consultó el modelo que Dios tenía con los levitas, hizo un carro nuevo. Y nota lo que Dios piensa de lo nuevo. Dice que los bueyes tropezaron, Usa y Ahío traían el carro, y cuando Usa vio que tropezaban, se abalanzó a tomar en sus manos el arca del pacto para que no cayera. Era algo bueno. Él quería hacer una obra buena. Pues las obras buenas no sirven, sino lo que sirve y funciona es el modelo de Dios para su iglesia. Eso tiene que quedarnos extremadamente claro. ¿Y sabes lo que pasó? Usa murió y ese lugar es conocido hasta ahora como Pérez Usa. Oremos a Dios y pidamos a Dios que Dios nos deje hacer las cosas en sus maneras, no conforme a las estrategias. Yo escucho mucho estrategias, maneras humanas, 7 pasos, 5 pasos, 3 pasos para hacer tal cosa. Pues basura, hermanos. Lo que necesitamos es leer la Biblia para ser establecidos en el modelo neotestamentario, el modelo de orden divino, en el modelo que está establecido en la Escritura. Y Dios nos rescate de todo principio religioso babilónico, que lejos está del corazón de Dios. Otro versículo bíblico, Deuteronomio 8:15, dice, que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso y lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer para mostrar su poder. ¿Te das cuenta? Aún va a ser lo que parezca imposible. Dios lo va a hacer. Y si tú notas en la Biblia, en reiteradas ocasiones, Dios fluyó así, haciendo cosas que nunca antes se habían hecho. Aun si tú ves el nacimiento del Señor Jesucristo, un ángel se apareció un ángel apareció a María y le dijo, concebirás un hijo. Las vírgenes no conciben, es algo sobrenatural, único y especial. Dios hizo esto algo único con el pueblo de Israel. Brotó agua de la piedra. Y si estás en el desierto, y hoy venimos delante de Dios y nos arrepentimos y le pedimos al Señor que nos muestre sus caminos y obedecemos sus modelos, algo que te aseguro es que Dios hará brotar agua del pedernal para bendecirte y para ayudarte. Simplemente, solamente confía, cree solamente. ¿Recuerdas que le dijo a una de las hermanas de Lázaro? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Solo no temas. Quita la rencilla de tu corazón, perdona al que te haya ofendido y vamos adelante, que Dios tiene planes de bien. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tu gracia sea con cada uno de nosotros, que tu gracia sea en medio nuestro, que haya una palabra que llegue a lo profundo del corazón de mis hermanos, para que podamos crecer y podamos ser edificados en las maneras correctas, sabiendo que tú estás a punto de regresar. Hoy te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea tocando cada vida, cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos, guárdanos, líbranos. Gracias por cada uno de los que están aquí conectados.
las diferentes ciudades de los diferentes países. Que tú nos permites llegar, Señor, bendíceles grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermanos. Muchas gracias por conectarse en este podcast. Seguimos, ¿verdad? Hoy con la octava parte. Seguimos en el desierto de Sin. Todavía hay mucho por delante que ver. Dios nos dé gracia para continuar. Gloria a su nombre. No te olvides de comentar. Escríbenos comentando, nos ayudas mucho a vencer el algoritmo, ¿verdad? Dando like y compartiendo. Ayúdanos compartiendo, ¿verdad? Dice la Biblia que todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios y como para Dios. Así que comparte como si fuera para Dios, da like como si fuera para Dios, escribe como si fuera para Dios, porque así colaboras en el ministerio para que la palabra llegue a más gente. Por ahí nos vemos el viernes a las 8 de la noche, aquí mismo en este podcast. Tenemos un pastor invitado, ¿verdad? Es una sorpresa, el pastor que Dios está usando mucho en su ciudad, el pastor de mayor influencia en su ciudad, ¿verdad? Por acá estará el viernes trayendo una palabra, creo yo, de parte de Dios. Así que conéctate a las 8 de la noche el viernes, será de mucha bendición. Te mando un abrazo a la distancia, cualquier cosa estamos para servirte, cualquier duda envíanos un mensaje, gloria al Señor, ¿verdad? Y nos vemos mañana, los de casa, a las 6 de la mañana para orar, buscando al Señor. Bendecidos, excelente noche, la gracia de Dios sea contigo. Hasta luego.